Bienvenida o bienvenido a esta charla sobre alimentación saludable. Soy Estela Urban Yoga y hoy vamos a hablar un poquito, quiero generar como un pequeño mapa o contexto sobre lo que podría ser alimentación saludable, que podamos entenderlo un poquito más. ¿Por qué una profesora de yoga está hablando de alimentación? Bueno, para nosotros los yogis, primero que el yoga viene unido a la ayurveda desde siempre, es como en la raíz van juntos y concebimos el ser humano como algo holístico que no es solamente cuerpo físico, sino también emoción y pensamiento, y no solamente pensamiento, sino también emoción y cuerpo físico, por lo cual para nosotros todo va junto. Y además, yoga significa unión, unión contigo o con el resto del universo. Cuando tú no estás saludable, no estás muy para unirte. Entonces, lo que sucede es que, bueno, tratamos de que el cuerpo esté lo más saludable posible para que no sea un impedimento hacia atravesar otros niveles quizás un poquito más espirituales. Además, bueno, soy fanática de la cocina, me encanta la nutrición y bueno, me encanta también porque para mí ha sido necesario. Yo soy una niña que nació con infecciones, que bueno, que me pincharon antibióticos desde el minuto 0,1 y adiós microbiota natural. Y bueno, la microbiota una vez que se arrasa por el antibiótico se vuelve a recuperar, pero aquella que era mía cuando nací, que es la mejor, pues no. Y siempre he padecido de muchos problemas digestivos. Además, bueno, soy ciertamente nerviosa y eso también me afecta un poquito. Así que bueno, he estudiado todo lo que he podido sobre este tema y gracias a Dios me ha ayudado un montón porque, bueno, todos pasamos por este proceso de la alimentación como de golpe las dietas, que son las que están más en tendencia, los alimentos, ¿no? Vas a profesionales que te echan la bronca. Bueno, para mí esto ha sido un horror porque tú tratas de hacer caso profesional, que además te está diciendo que claro, esto es culpa de tal, tal, tal. Y entras en una situación de ortorexia, ¿no? Que es la obsesión por comer bien, que desde luego bien no te hace. Y bueno, ya decidí aprender por mí misma y estuve estudiando nutrición ortomolecular con Antonio Valenzuela, además enfocada en estrés, en dolor y en enfermedades crónicas. Y también he estudiado fundamentos de la cocina ayurveda con Carmen Silva. También estudié con Antonio Valenzuela suplementación. Y bueno, eso, que no he parado de estudiar, que todo lo que puedo lo consumo porque me parece muy interesante saber cuanto más tú sepas, mejor. Y muchas veces me da rabia que, bueno, otras personas estén, pues eso, recibiendo estos impactos tan generalistas de alimentación y bueno, yo lo entiendo, yo tengo que generar contenido para redes sociales, de hecho de yoga serio generalmente no hablo porque tú no puedes condensar en un minuto una filosofía de 5.000 años, ¿no? Pero con esto de la alimentación está pasando pues que bueno, hay mucha gente necesitando de consejos de alimentación que deberíamos ir a los profesionales, ese es el punto uno, ¿no? Ni siquiera a mí. O sea, una vez que yo necesito un profesional, necesito un profesional del medio y que por favor, si puede ser recomendado por alguien, porque también hay profesionales que se equivocan, pues sería lo mejor. Pero aprender de alimentación a base de inputs pequeñitos de las grasas mal, la leche mal, las algas bien, no, no nos sirve de mucho y es muy parcial. Entonces, pues bueno, un poquito esta charla va a venir a eso. Entonces, voy como he escogido ciertos bloques, ¿vale? No voy a hablar del todo porque no habría horas en la vida, pero he escogido ciertos bloques que nos puedan ayudar a pensar un poquito mejor sobre todo el tema y que una vez que ya llegamos ahí, digamos, vale, ya puedo empezar a consumir otro tipo de información. Me voy a mover por aquí con mis papeles, así que si me veis mirando hacia abajo, pues es que hay muchas cosas que os quiero contar y no quiero perderme. Bueno, el primer concepto que os quiero trasladar es que el cuerpo tiene sus procesos de armonía, ¿no? Y así como lo tienen el resto de los seres vivos de la tierra incluida, pues uno pasa por diferentes ciclos y etapas. No es lo mismo cómo te encuentras con 20 que con 40, que con 30 que con 50. No es lo mismo, por ejemplo, si estás acabando la tesis o si estás de vacaciones. Yo siempre digo que todos estamos muy saludables de vacaciones. Tú cuando te vas 25 días a un país al del que no puedes volver rápidamente, no tienes trabajo por hacer así de manera urgente, lo tienes todo pagado, generalmente estamos fenomenal. Pero bueno, no hay, o sea,
Hay muy diferentes etapas, no sé, por ejemplo, también después de tener un niño o no lo sé. Hay muchas etapas que hay que tener en cuenta que el cuerpo no es algo estático, sino que es algo dinámico, por lo cual en cada etapa de todas estas hay cosas que te pueden sentar mejor o peor, ¿vale? Depende de cómo estén tus hormonas, no lo sé. Si has estado en un viaje en el que viniste y tuviste una intoxicación, todo quedó diferente. Entender que tu cuerpo o tu vida, tu biología es dinámica y tiene sus procesos de armonía. Es muy común etiquetar los alimentos como bueno o malo. Y yo entiendo que nos es más fácil, porque si nos lo dieran todo así masticado, esto es bueno, esto es malo, esto tienes que comer tal cantidad, esto por la mañana, esto por la tarde, pues no sería más fácil, pero es que no es así. Entonces, bueno, pues vamos a ir entendiendo un poquito cosas que no tienen que ver con los ingredientes y que también contribuyen a que la alimentación sea buena o mala o que los ingredientes nos sienten bien o mal, ¿no? Le pongo el primero, pero porque me parece realmente, al fin y al cabo, el más importante, ¿no? Que sería el estado de ánimo, ya que está más que demostrada la conexión del eje intestino-cerebro y que, bueno, pues este estado de ánimo afecta mucho a cómo vas a digerir o cómo no vas a digerir. Y vamos a entender un poquito por qué. Vamos a entender el estrés, que no hacemos más que oír hablar de él, pero voy a intentar trasladar como los ítems necesarios para poder entenderlo bien. El estrés es un proceso útil, ¿no? Cuando se trata de salir de una situación complicada y funciona de esta manera que te voy a contar. La primera fase sería la fase de alerta, en la que en reacción a un estresor, que podría ser en su momento, y siempre voy a poner este ejemplo hoy, ¿no? El león, viene un león a comer, entonces, bueno, tú entras en alerta. Entonces, en reacción a ese estresor, nuestro hipotálamo estimula las glándulas suprarrenales, en este caso en el soporte medular, y va a secretar la adrenalina, ¿no? Cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. Tú, alerta, viene el león, ¿no? Entonces, en caso de urgencia, tú tienes adrenalina suficiente para poder reaccionar, ¿no? Después estaría la segunda fase, que es la defensa. Esta se activa solo si el estrés se mantiene. Imagínate, tú has visto el león y te has alertado y has tomado cualquier, no sé, te has ido corriendo o te has hecho el muerto y aquella circunstancia ha pasado, se ha resuelto el problema, bien. Pero imagínate que te toca luchar con el león porque no se ha ido todavía. Bueno, pues entonces se activa una segunda fase en la que las suprarrenales, en este caso, ¿no? En la zona fasciculada, secretan un tipo de hormona diferente, en este caso que sería el cortisol, el tan famoso cortisol, que todos hemos oído hablar mucho de él. Y el papel de este cortisol es el de mantener el constante nivel de glucosa en sangre para nutrir en este momento los músculos, el cerebro y el corazón. Si necesitas luchar, tú necesitas ahí potencia viva. Y después entraríamos en una tercera fase, que sería el agotamiento o la relajación, en el que, bueno, cuando la situación se resuelve, todo ese gasto eh, o sea, porque ya se ha acabado el tema y se deja de suministrar esas hormonas y necesitamos descansar, parar, relajarnos para, bueno, pues, reponernos un poquito. Pero si toda esta situación persiste, que es el caso del estrés continuado en el que, bueno, por la sociedad en la que vivimos, bueno, pues lo que sucede es que esta alteración hormonal se convierte en crónica y eso tiene unas consecuencias. Cuando sufrimos estrés continuado, las células del sistema inmune modifican su comportamiento normal y se vuelven más sensibles y pierden el control sobre los procesos inflamatorios. Importantísimo. Tanto que vamos a oír hablar además de inflamación, siempre que nos metamos en alimentación. Bueno, pues por eso digo que me parece como muy importante o el que más importante tener en cuenta el estrés, porque cuando uno vive en una situación de estrés continuado, esto está sucediendo todo el tiempo, entonces tú estás inflamado todo el tiempo y veremos, ¿no?, esas consecuencias de la inflamación. También nuestra posición ante las situaciones, ¿no?, nuestra posición emocional. Por ejemplo, si no sé, tienes un accidente con el coche, te chocas con alguien aquí a 20 y puedes decir, ay, me choca con el coche, tengo que sacar los papeles y nada, arreglamos esto y ahora en un ratito me voy a comer.
O puedes decir, es que me he chocado y vaya susto y ahora tengo que hacer los papeles, seguro no llego a comer. Bueno, pues estos dos tipos de funcionamiento son muy diferentes y la persona que es más reactiva emocionalmente va a tener también picos de cortisol más constantes en la vida. La reacción emocional ya se está estudiando que, bueno, puede, incluso tiene, o sea, hay ciertos genes que se ocupan de ella. Por eso también el yoga, ¿no?, nos viene muy bien porque nos ayuda a aprender a estar más equilibrados emocionalmente. Pero esa emoción va a depender tanto de, por ejemplo, has estudiado que si nuestra madre mientras estaba gestando nos estuvo pasando procesos de estrés, ese cortisol que ella estuvo generando también inundó nuestro sistema y también inundó nuestras células, por lo cual ya estamos con una función un poquito más desordenada del cortisol en nuestro cuerpo y de estos funcionamientos hormonales. También de cómo fue nuestra infancia y cómo la vivimos, tanto nosotros como nuestros progenitores también va a influir en cómo reaccionamos emocionalmente y ciertos genes también van a influir. Entonces, bueno, si todo el tiempo estamos reaccionando, también nuestros picos de estrés y de cortisol van a estar ahí, ¿no? Entonces, un intestino inflamado por estrés manifiesta problemas digestivos. Por ejemplo, para permitir el aumento, ¿no?, de ese rendimiento, para poder luchar, huir o enfrentarnos al león, el organismo a corto plazo va a retirar la energía del sistema digestivo, por lo cual es posible que el movimiento, nuestro peristaltismo, ¿no?, el movimiento del intestino se puede ralentizar o incluso puede pararse por completo, ¿no?, provocando después quizás problemas digestivos y bueno, de fermentación en lugares donde no debía fermentar e incluso pues, diarreas o estreñimientos posteriores. El aumento de la liberación de esas hormonas del estrés puede también reducir la biodiversidad en la microbiota, en el intestino, ¿no? Esas bacterias que viven en el intestino cambian un poquito su funcionamiento y generalmente lo que sucede es que las bacterias productoras de ácido láctico útil, que son los lactobacilos y las bifidobacterias, disminuye. Por eso, generalmente, cuando vamos a tratarnos con un profesional sobre problemas en la microbiota, lo primero que hace es administrar estos dos tipos de probióticos, ¿no?, el que lleve lactobacilos y bifidobacterias. Ese exceso de cortisol también afecta a nivel de la insulina e inhibe la descomposición de las grasas. Esta función del cortisol estaba dirigida a proporcionar una cantidad de energía que nos permitiera sobrevivir durante varios días sin comida, pero claro, si todo esto se almacena en forma de grasa en el abdomen, provoca también inflamación. Entonces, puede ser que estemos comiendo bien y que nuestros problemas digestivos, pues que podrían ser, no sé, calambres, dolor, flatulencias, estreñimiento, diarrea, etcétera, pues no vengan del alimento, sino que vengan de este estrés, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos lo eficaz sería tratar de encontrar la causa del estrés y evitarla y también entenderla y trabajar con ella. Sería importante ir a terapia si fuera necesario, e introducir en nuestras vidas herramientas como el yoga y otras técnicas de relajación, la llama, la meditación, no sé, me parece muy importante también, una vez que hemos analizado ese estrés, de dónde viene, la logística de la vida, la organización. Yo soy un poco fanática de la organización, si me conocéis lo sabéis, del día, ¿no?, y del trabajo, etcétera, porque se necesitan espacios de descanso. Y si voy todo el día con el reloj de no llego, no llego, no llego, no llego, bueno, pues es difícil. Entonces a veces ese no llego se puede organizar. Así que bueno, eso por un lado. Ahora voy a hablar de otro tema que me encanta, me encanta pensar sobre él, que es un estudio que se realiza sobre las zonas azules, que de hecho hay un documental en Netflix muy chulo, que nos está bonito de ver y es bastante correcto. Y bueno, pues esas zonas azules son 5 lugares en el mundo que están muy estudiadas, pues se ha observado que sus habitantes viven bastante más que la media y hay menos índices de enfermedades crónicas actuales.
Algunas son islas remotas, mientras que otras son más urbanas, ¿no? Y aquí empezamos a hacer en la cabeza, ¿no? En plan, porque bueno, todos nos pasa que también que igual que pensamos que hay alimentos buenos y malos, también todos pensamos que hay lugares donde vivir que son mucho más saludables que otros y bueno, sí y no. No es el lugar en concreto, sino, y como vamos a ir viendo, son otras cosas que tienen, en este caso, 5 lugares en concreto que son Okinawa, también Nicaya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia, Loma Linda, que es una urbanización en California, y Barbagia en Cerdeña. Cada lugar es diferente, cada lugar tiene una geografía diferente. Por ejemplo, Loma Linda, en California, hiperindustrializado. Lo que pasa que, bueno, ahora iremos viendo que es un poco también diferente. O sea, hay industrializaciones e industrializaciones y formas de vivir allí y otras formas. Y ninguno tiene una dieta igual. En Okinawa se comen muchos tubérculos. En Cerdeña, pues imaginaros, mucha pasta. En esta gente de Loma Linda, ¿no? Pues comen mucho alimentación ecológica porque, bueno, en California hay mucha cultura de todo esto. Y Costa Rica, pues bueno, también más vegetal, etcétera, ¿no? Pero a lo que va este estudio es que no comen lo mismo en absoluto y la geografía tampoco es parecida en absoluto, ni es esencial que vivas fuera de la industrialización ni no. Y lo que se observa en todo esto es que lo que tienen en común es que viven de una forma simple y natural, que está adaptada a sus localidades y en coherencia con el ambiente que les rodea, y están ancladas en rituales ancestrales. Cuando estamos adaptados en coherencia al ambiente, estamos en un equilibrio. Nuestra genética o la genética de ellos en este caso está alimentándose de lo que siempre se han alimentado, de las maneras en las que siempre lo han hecho, comiendo productos de temporada. Lo que sale aquí, o sea, lo que sale aquí es a lo que yo estoy adaptado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, si no tienen agua, están comiendo con tubérculo todo el rato y les falta, por ejemplo, la grasa, pero es como han vivido siempre, pues les va a sentar bien. Y si en Cerdeña están comiendo pasta todo el tiempo, y todo el tiempo no, ¿no? Porque también comen su aceite, su grasa y también comen su vegetal, pero bueno, comen mucha cantidad de harinas, pero es lo que han estado comiendo siempre, pues les sentará bien. Vivir de forma simple y natural les evita la prisa y el estrés. Entonces, por ahí también esto. Los alimentos son locales, lo cual también evita un poquito bueno, el uso de diferentes agrotóxicos o que sea a gran escala y también sobre todo les evita estar comiendo mucho ultraprocesado, su comida es más natural, no están tan a los fosquitos y a todas esas cosas que igual estamos nosotros un poquito más, bueno, más cercanos, ¿no? Porque igual siempre digo que no es una cuestión de culpabilizarse por lo que uno come, sino entender el contexto, ¿no? No sé, a veces yo salgo a la calle y me es mucho más fácil comer mal que bien. Entonces, bueno, pues los estímulos que nos rodean son esos. Entonces, no es que nosotros decidamos de una manera seria comer fatal, sino que es mucho más fácil comer fatal que comer bien. Y en este caso para ellos no, porque si vives en una isla en Cerdeña, sabes que tienes que ir subiendo escaleras para ir a coger el tomate que ha cultivado tu prima, que te va a traer 2 kilos y con eso vas a hacer luego los ñoquis de las patatas de tu huerta, etcétera, etcétera, bueno, pues es mucho más fácil o está más a su mano comer bien que a la nuestra, ¿vale? Entonces no nos tomemos todo como el látigo, porque es justo lo contrario a lo que quiero conseguir, sino, bueno, entender. Y luego desde el entendimiento iremos pudiendo hacer ajustes. ¿Qué más? Es gente que como trabaja, se mueve mucho, porque cuando tú estás en estas zonas un poquito, fíjate, hay algunos que están en zonas más rurales, pero por ejemplo los que están en Loma Linda, en California, igual que tienen la cultura de la comida ecológica, también tienen una cultura del deporte y de las actividades físicas muy importante. Entonces, es gente que hace una vida cero sedentaria, que se cansa y entonces luego tiene un descanso reparador, ¿vale? Con lo cual, bueno, esa parte que igual en contraste con las nuestras es diferente. También lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que son comunidad. Eh, Dependen unos de otros o viven en comunidad. Por ejemplo, había una comunidad también
importante, esto creo que lo he visto en otro lugar o lo he estudiado en otro lugar que no pertenece justo a las zonas azules, pero también hay una comunidad en Estados Unidos que se ha estudiado también por algo así similar, que son todos italianos y entonces se juntan entre ellos, ¿no? Y aunque viven en el mismo lugar que los estadounidenses y probablemente compran en los mismos supermercados, su forma de estar en comunidad y de no sentirse solos y de promover actividades juntos y reírse y compartir, bueno, pues les destacaba, ¿no? A nivel salud del resto bueno, pues del otro trozo de tierra que les rodeaba. Entonces, bueno, aquí vemos que esa comunidad también es muy importante y creo que voy a ir ya directamente a la siguiente bloque o manera de ver las cosas, ¿no? Que es también el origen de los alimentos, que ya lo hemos tocado un poquito ahora hace un segundo. Y te quiero preguntar cuántos alimentos ultraprocesados forman parte de tu dieta en este momento, cuántos refrescos, cuánta bollería, cuántos vegetales de los que consumes contienen agrotóxicos y cuánta carne de la que consumes vive estabulada. Ok. Actualmente, pues sabemos que nos enfrentamos a una variedad de agentes químicos, los agrotóxicos, como pueden ser los plaguicidas, los pesticidas, los herbicidas, todo lo que acaba en cida es muerte. Ida significa muerte en todas estas cosas, porque vamos haciendo una mejor reflexión de lo escuchado. Porque están presentes en el ambiente, en los alimentos, en el agua y, bueno, en bajas concentraciones, pero que a la larga inducen efectos nocivos en la salud. Entonces, el origen ecológico es importante. Y sin llegar a la ortorexia, ¿no? Como hablábamos antes, podemos entender que a todos los lados llega la lluvia ácida, lo cual tampoco me va a volver muy loco, o sea, quiero decir, voy a tratar de preocuparme por el origen de mis alimentos y si puedo comprar producto ecológico, mucho mejor, porque menos tóxicos se van a ir sumando a ese conteo que voy sumando tiqui, tiqui, tiqui. Pero bueno, si un día tengo que comprar fruta o verdura en cualquier otro sitio, pues bueno, tampoco volverme loco, ¿no? Entender que también al ecológico le llega esa lluvia ácida. Con los peces, pues nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? El mercurio siempre ha estado en todas partes, o sea, es parte de la naturaleza, pero antes no estábamos tan llenos de otros tóxicos, entonces ese tóxico del pez no sumaba al resto, entonces no nos hacía tanto daño. Se puede seleccionar el tipo de pez que comemos. Hay peces que por su tamaño o por su textura o por el lugar en donde se crían tienen mucho menos mercurio. Y mejor que estén criados vivos que en piscifactoría, dado a la alimentación del propio pez. ¿Vale? A veces decimos, bueno, pues está en piscifactoría, no tiene mercurio, ya, pero es que está comiendo, no lo sabemos, lo que está comiendo no lo sabemos. Así que bueno, podemos elegir peces que viven en libertad, pero que, no sé, por ejemplo, los calamares, ¿no? Que por la propia textura el mercurio no entra, o peces chiquititos, tenéis un montón de listas en Google para ver ese tipo de peces. Y la carne, esto es otra cosa que también creo que nos va a abrir un poquito la cabeza, que ¿no? Decimos, "No, la carne me sienta mal". Bueno, ¿qué carne? Porque la carne que ha vivido estabulada produce omega 6, que eso es lo que tú te vas a comer. Y la carne que ha vivido libre produce omega 3. ¿Qué sucede? Que como ya nuestro ratio, porque lo que nos da lo que es saludable es el ratio omega 6, omega 3, que esté equilibrado en el sitio correcto. Pero nuestro ratio de omega 6 está muy elevado por esos ultraprocesados. Entonces, y las grasas saturadas, etcétera. Entonces, si yo, ya estando desequilibrado, consumo una carne que por estar estabulada me está aportando omega 6, no me va a sentar bien. Si consumo una carne que ha habido libre y genera omega 3, sí. Entonces, el problema, one more time, una vez más, no es el alimento, sino es el origen de ese alimento y el estado en el que yo me encuentro previamente eh, bueno, para digerir lo que estoy introduciendo. Entonces, bueno, vamos pudiendo observar poco a poco, ¿no? Que la desarmonía
con la forma de vida natural, además del estrés y el sedentarismo, así como el origen de los alimentos, tienen mucho que ver con la salud digestiva e impactan en el estado de nuestra microbiota. No es lo mismo comer productos ecológicos que productos que están criados ahí en agrotóxico máximo. Bueno, pues porque, mira, hay otro documental de Netflix que me gusta mucho que creo que se llama Regeneración y que habla un poquito de cómo a través de esa industrialización, ¿no? O sea, antes el documental trata sobre, está pensado, filmado y todo en Estados Unidos y se estudia cómo, qué pasa, ¿no? De un momento dado en la historia hacia atrás y hacia adelante y cómo antes se cultivaba un multiproducto, entonces esa variedad de lo que se plantaba ya era, bueno, suficientemente, o sea, no necesitaban pesticidas porque aquello generaba un equilibrio y evitaba muchas plagas, pero además ese año había una plaga gorda de, no sé, maíz, les quedaban el guisante, el trigo, el no sé qué, para poder no perder dinero y seguir comiendo. Y además los animales pastaban dentro de los cultivos, de tal manera que el animal caminaba, era como un arado, y el estiércol abonaba las tierras, y entonces, bueno, tenían muchísima mejor cosecha de esa manera que, bueno, de otra, ¿no? Porque el suelo está rico, en todo lo que necesita estar rico, el carbono no ha escapado de la tierra porque el animal va con las pezuñitas moviendo esa última capa que tiene que estar un poquito suelta para que todo esté como se debe estar, y como en un momento de la historia se saca el animal, se le estabula, somos unos bárbaros, y se industrializa bueno, la agricultura. Y entonces ahí, pues bueno, los lobbies de los pesticidas, que desde luego, por ejemplo, en este documental en Estados Unidos hablaba de que mmm, si tú no compras esos pesticidas, a ti no se te dan las subvenciones que te tengan que dar, de tal manera que todo el mundo los usaba. Bueno, este señor que habla no lo hizo, pero entonces al final el origen de lo que comemos es muy importante, la comunidad, ¿no? Lo que hablábamos de estas zonas azules, el moverte, el sedentarismo, ¿no? El estar un poco más en coherencia con la vida natural va a ser siempre más sano que no estarlo. Entonces, bueno, todas estas cosas impactaban en el estado de la microbiota y quería hablar un poquito sobre microbiota para que también podamos hacer una reflexión un poquito mejor, porque, bueno, pues lo que digo, si nos van a entrar impactos constantes sobre permeabilidad del intestino, se ha roto la barrera del intestino, inflamación, bueno, pues entender un poquito más, ¿vale? Para saber de qué estamos hablando. Entonces, bueno, lo primero es entender que nuestro cuerpo está colonizado por microorganismos, principalmente bacterias, aunque también hay hongos, virus, parásitos, protozoos, arqueas, y la mayoría de todos estos bichitos se encuentran en el intestino. Tenemos en todas partes, pero la mayor parte se concentra allí. Esta microbiota es diferente y tiene funciones diferentes dependiendo de los diferentes tramos del intestino, lo cual esto es una información muy importante que tenemos que entender. Si esa microbiota se desordena, todo nuestro organismo se puede desordenar, porque cada cosa tiene que estar en su sitio haciendo sus funciones. El intestino es un tubo cuya pared está compuesta por una sola capa de células, ¿no? Como una especie de empalizada. Una célula, otra célula, y es un epitelio monocapa. La unión de estas células son cadenas de proteínas, que lo que hacen es selectivamente abren y cierran esos canales intercelulares para la absorción de nutrientes. O sea que el intestino es permeable siempre, necesitamos que haya esa permeabilidad, ¿no? Pero tiene que saber identificar qué tiene que dejar pasar y qué no tiene que dejar pasar. Cuando hay un desorden en la microbiota, un desorden en la capa de mucus o cualquier circunstancia local que hace que se inflame el intestino, la señalización de apertura y cierre pierde funcionalmente su capacidad. Esas uniones ya no hacen bien su trabajo y entonces esa capa está constantemente un poquito abierta y eso es lo que sería la hiperpermeabilidad. Entonces todo lo que cabe por peso molecular atraviesa la pared y atraviesan cosas que no tenían que atravesar. Entonces,
lo que sucede es que como hay cosas que no tenían que atravesar, nuestro sistema inmune está todo el tiempo como con una sobrecarga tremenda de, ay, están entrando cosas que no son. Y bueno, dependiendo donde esté pasando eso, ¿no? Si está pasando, por ejemplo, en la parte del colon, pues si lo que está entrando es lo que tenía que salir, pues se produce una endotoxemia, que es una intoxicación de, bueno, de eso, ¿no? De cosas que no tenían que estar entrando a ningún lado, sino solo saliendo. Entonces, bueno, ¿qué alimentos o situaciones producen el desorden en esa microbiota, ¿no? Pues lo que hemos hablado, los procesados, los refinados, el uso de pesticidas, el uso de metales pesados que se utilizan también para mantener el color o la textura de ciertos alimentos y que también se comportan como tóxicos. Y todo esto, ¿no? Se convierte en un acúmulo de impactos proinflamatorios, ¿no? Todos estos, los procesados, los refinados, todo se comporta como tóxicos en tu cuerpo porque no te lo ha dado la madre tierra eso. Entonces tu cuerpo no lo identifica y es un tóxico y empieza a generar ese estado proinflamatorio, un estado cuando tú ya empiezas a tener síntomas es que ya llevas mucho tiempo inflamándote, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es que pase de un día para otro, no es que un alimento me hizo esto, es que tú ya llevas un tiempo fastidiado, ya sea por estrés, ya sea por lo que comes, ya sea porque no tienes comunidad y te sientes solo, ya sea porque no te mueves, ya sea por muchas cosas, te has ido inflamando y entonces a partir de esa microbiota se ha ido alterando y es que empezamos con el desorden, ¿no? También sucede que la pirámide nutricional ha cambiado un montón desde la industrialización hasta ahora y lo que está en la base ahora son los cereales, que antes nunca los tuvo, y son muchos. Además son cereales que por esta parte de lo que digo de los agrotóxicos, ¿no? Hay tanto agrotóxico que hemos tenido que crear cereales resistentes a las pesticidas. Entonces, los cereales que comemos ahora tampoco son los que comíamos antes, para los que estábamos mucho más preparados a nivel biológico. Entonces, pues esto cambia un montón y también el aumento de lo que ingerimos, o sea, de la cantidad de lo que comemos también ha cambiado un montón, comemos mucho más ahora que antes. Entonces, bueno, esa inflamación que produce el estilo de vida industrializado más el estrés contribuyen a generar ese desorden en la microbiota que inflama el intestino. Promueve la hiperpermeabilidad, la mala absorción de los nutrientes y también la pérdida de minerales y vitaminas y crea un impacto metabólico e inmunitario que es el gran desastre. Y por eso, pues bueno, estamos todos con una digestión terrible porque no es una cuestión de productos concretos y de que tú hayas nacido con un problema en concreto, sino que la sociedad está teniendo un problema en concreto. Cuando ya todo está desordenado, ok, el intestino delgado sería el lugar donde se produce la gran digestión y la absorción de los nutrientes. Pero bueno, también hay una digestión previa que sería la masticación, tampoco todos masticamos mogollón de bien, y ahí estarían las enzimas de la saliva y después habría otra predigestión en el estómago que también puede tener su disbiosis, hay menos microbiota que en el resto del intestino, pero también la hay, también se puede producir disbiosis, pero sobre todo el problema más grave que encontramos en el estómago es el cambio del pH, la falta de acidez, la hipercloridia, que puede desembocar en síntomas como acidez, pero que es por una falta de acidez. Y generalmente sucede esto porque estamos, bueno, mm, atiborraditos de omeprazol y de antiácidos en todas sus versiones, lo cual hace que se cambie el pH, que el mucus estomacal se destruya, que es súper importante. Y bueno, pues si ya venimos de una mala predigestión en el estómago, ya las cosas también van a llegar mal al intestino delgado. Entonces, en ese intestino delgado, que es en el que se hace la gran digestión, resulta bueno, que si está inflamado, ¿no? Los azúcares simples, que son la lactosa, la fructosa, los polioles, deberían absorberse, pero no se absorben, digamos, por difusión en la pared, sino que tienen unos receptores específicos que le dicen, venga, pasa. Y esto sucede en el intestino delgado. ¿Qué pasa? Que si el intestino delgado está inflamado, esos receptores están o saturados o desconfigurados de tal manera que los azúcares que se tienen que digerir ahí en el intestino delgado pasan por el intestino delgado, no se quedan y llegan al intestino grueso. Y en el intestino grueso fermentan porque, como hemos dicho,
En cada tramo del intestino hay un tipo de microbiota que tiene unos tipos de funciones. En el intestino grueso se hace la digestión de las fibras. La fibra no se digiere en ninguna otra parte del intestino y llega allí al intestino grueso. Entonces necesita un proceso concreto que, claro, si lo reciben los azúcares, pues empezamos con los gases, las diarreas, etc. O, o la lactosa, ¿vale? Porque no ha pasado, no se ha absorbido donde se tenía que absorber, llega allí y claro, pues mal, mal. Y con la fibra pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Si la fibra, o sea, en el intestino grueso se digiere la fibra. ¿Qué pasa? Que cuando la microbiota se altera, ¿no? Y el intestino grueso también puede ser que esté inflamado y entonces esas bacterias, se rompe esa barrera, ¿no? Eh, esas bacterias se crecen, o sea, como que se hacen más y colonizan también el intestino delgado, pues hay bacterias que son del intestino grueso haciendo historias en el intestino delgado y entonces puede ser que las fibras se te estén digiriendo allá donde no son y también te provoquen gases o molestias o lo que digo, muchas veces diarrea, calambres, estreñimiento, pues porque las cosas se están moviendo de sitio y todas las funciones se están desprogramando. Entonces, todo esto debido a la inflamación, ¿no? No es que te siente mal la lactosa o la fructosa, es que se está digiriendo donde no es, o la fibra, o, ¿no? Y volvemos a que no son los ingredientes, sino la situación, en este caso, el desorden de tu microbiota, ¿no? Entonces, bueno, pues excesivo habría que ver de qué sucede, si es de que esa inflamación ha hecho eso, que esas bacterias lleguen a colonizar un intestino delgado, esa intolerancia a la lactosa, la fructosa, habría que ver, porque a veces es como, toma, te regalo un diagnóstico, te meto un papelón aquí y tú lo ves así como una carpetita pequeña en la que, por ejemplo, tú es como, vale, pues ya no tomo leche nunca más. Es que igual lo que hay que hacer es organizar toda esa, bajar la inflamación, saber si esa inflamación viene del estrés, si viene del agroquímico, si viene de mi forma de vida, de mi sedentarismo, etcétera, de la grasa abdominal, etcétera, y que una vez organizado mi sistema digestivo y que no esté inflamado y que no haya permeabilidad y que se haya recuperado el moco del estómago y bueno, del resto, ¿no? Y que todo esté más en orden, probablemente yo pueda consumir aquello que antes no consumía y que tiene su importancia en la alimentación de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya estamos así en el desorden este, sí es cierto que probablemente lo primero que va a hacer el especialista cuando tú llegues es quitarte el gluten, eh, la lactosa y el azúcar. Porque claro, si tú los vas a meter y luego vas a morir, básicamente, pues no estás ayudando en nada a la digestión, ¿no? Pero no es con el fin de erradicarlo por siempre, sino de entender que o sea, que lo que estoy buscando es volver a equilibrarme yo y mi sistema digestivo hasta que pueda digerir, ¿no? Yo siempre cuento y digo, hay gente o sea, hay gente que es súper, que todo en la vida le va bien, ¿no? Que yo digo, esos caracteres tranquilos se comen lo que sea y les cae bien. Y tú te estás comiendo no sé qué, ¿no? O pues igual tienen una microbiota estupenda o viven, o sea, quiero decir que lo que hay que conseguir es esa estabilidad tanto emocional como física. A ver, que se me acaba la batería. Bueno, nos quedan 5 minutos. Así arreo antes. Vale, entonces, tiquití, tiquití, pues eso, quizás también necesitemos unas enzimas para reconstruir ese moco intestinal, pero lo que necesitamos es una buena revisión, o sea que necesitamos estar con un buen especialista que mire el páncreas, que mire el hígado, que mire todo el eje hormonal, el sistema nervioso entérico, el estrés, que nos pueda aportar herramientas para trabajar ese nervio vago, los picos de cortisol, etcétera. O sea, un buen especialista, a veces los especialistas también pueden ser malos, ¿vale? O sea, mal las redes sociales y luego hay gente que no le importa nada lo que, o sea, vas allí como un número o que no le interesa estudiar, o sea, entonces siempre profesionales buenos que te vengan recomendados por alguien que es de tu confianza y que, bueno, te sabe decir. Voy a ir con otro pequeño bloque ya de cierre y luego llegamos al final y hacemos un pequeño mapa.
Es importante, no lo solemos tener en cuenta también los métodos de cocinado de los ingredientes. Entonces, va a depender un poquito también de cómo consumamos los ingredientes, que nos sientan mejor o peor. Por ejemplo, los alimentos crudos en invierno nos sientan tan bien como los guisados. Si en el guiso consideras que vas a perder, porque es así, se pierden vitaminas y minerales hidrosolubles en el caldo y no te vas a tomar el caldo, quizás sea mejor hacerte un wok. Y entonces ya aquello se vuelve más digestivo. Por ejemplo, para quitar todos los antinutrientes de legumbres o verduras o cereales, los alimentos, igual que tú, su proyección en la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces no quieren que se los coman. Entonces ellos generan un antinutriente, un pequeño tóxico, para evitar que insectos, plagas, incluso animales se los coman, ¿no? Entonces eso también nos lo comemos nosotros. Si se hace un remojo, un día, de 2 días, esos antinutrientes se van a ir y va a ser mucho más digestivo. O, por ejemplo, si comemos tubérculos, si tienen almidón, nuestro intestino está así como hemos comentado, probablemente va a ser mucho más digestivo. Primero, va a ser más digestivo asar o poner al rescoldo que cocer, porque el calor es más alto y el calor es el que va a romper, ¿no?, esa estructura química de los almidones, y luego dejarlo enfriar para que haya una retrogradación del almidón que va a permitir que ese almidón llegue sí o sí al intestino grueso, entonces ahí se digiera como debe. Pero también, por ejemplo, ¿no?, las frituras, estamos ahora muy en la tendencia del air fryer, que siento ser yo que nos lo diga, pero bueno, porque como aunque echamos poca grasa, digo echamos, yo no tengo, pero aunque se echa poca grasa, se mantiene mucho tiempo en temperaturas altas, que es lo que hace que la acrilamida aparezca. Entonces dices, no, yo no estoy friendo nada, pero todos los días hago la air fryer porque así me imagino que como cosas fritas. Entonces a veces es mejor en el aceite usar un buen aceite, por ejemplo de coco o de oliva, y podríamos echar, por ejemplo, laurel. El laurel va a bajar un poco toda esa toxicidad que se pudiera producir. Se necesita mucha temperatura del aceite también para, para eso. Entonces es mejor comer pocos fritos, pero igual si los vas a comer, no sé si en las freyes. No sé qué más cositas me había apuntado, pero sí que es importante, ¿no?, también los procesos de cocción. Y los he incluido para que eso, dejemos de satanizar los ingredientes y entendamos que igual tú un arroz te sienta mal si no lo has lavado, si no lo has dejado en remojo y si no lo has dejado enfriar, que si lo has hecho. Probablemente si haces todo eso va a ser muchísimo más digestivo. O que te vayas a comer una fruta o verdura fresca en invierno y te caiga fatal, y sin embargo en verano te puedas tomar un zumo verde y te sientes fenomenal, ¿vale? Entonces, bueno, con todas estas cosas lo que quería era romper un poco esas líneas establecidas de los ingredientes son los que me sientan mal o yo tengo un problema digestivo que es que soy intolerante a la lactosa. Bueno, o porque, no sé, ¿no? Lo que digo, si tú te sientes, imaginaros, ¿no?, con lo de las zonas azules, que vuelvo a deciros que me encanta, si tú te sientes solo en la vida, porque no hay una comunidad, tu sistema digestivo va a pensar que está, porque nosotros como si viviéramos en la selva, estuviéramos solos, estaríamos en peligro. Entonces, hay muchos, muchos factores que van a hacer que yo no tenga una buena alimentación o que la alimentación que necesite, no, o sea, que la alimentación que estoy comiendo no sea el factor que me está poniendo a mí en una situación delicada de salud. Entonces, como cierre y antes de que se me acabe la batería, vamos a crear un pequeño mapa de cosas que me sacan de mi armonía, de esa armonía que decíamos que era dinámica, que serían por un lado los tóxicos, por otro lado el estrés, por otro lado los hábitos de vida y por otro lado la alimentación. En los tóxicos pues estaría la química ambiental, que podemos sustituir por estar bastante tiempo en la naturaleza o contrapesar y ver el origen de nuestra alimentación. El estrés, pues establecer prioridades, hacer yoga, respiración, meditación, descanso, relaciones que sumen. Los hábitos de vida, pues no ser sedentarios, socializar, vivir un poquito acorde a los ritmos naturales. Y la alimentación, pues que sea local, natural, casera, que la pirámide alimenticia no se base en el cereal. Y bueno, todo esto lo voy a desarrollar mucho más en la guía de alimentación.
Y quiero hacer un vídeo o 2 más. Antes me gustaría hacer uno de hábitos de vida y me gustaría hacer uno de los ultraprocesados para que ya os quede claro lo mal que es esto, o sea, que nos quede claro, grabado en la piel y cuando tú vayas a enfrentarte a la tentación hay algo más fuerte dentro de ti. Y, y entonces no quiero entrar en más porque la charla de hoy era un poquito para eso, pero entender que cuando tú sales de la coherencia con lo que eres y con el ambiente, ¿no? Con la manera natural, el ser humano natural que tú eres, es cuando empiezas a enfermar. Siempre digo que si a un árbol tú le cortas una rama, la rama se cura sola. Si tú te haces una herida, la herida se cura sola. ¿Por qué no me voy a estar curando solo si mi cuerpo colabora con la salud cuando le dejo? Porque no le estoy dejando, porque no le estoy poniendo en una situación natural. Entonces, vamos a ponernos en una situación más natural. Lo primero, para que el cuerpo empiece a poder ayudarse a sí mismo, y después vamos a ir entendiendo que las carpetas pequeñas no nos sirven de nada bueno, que hay mucho más allá en la alimentación. Así que nada, termino aquí la charla. Espero que haya barreras que hayamos ido tirando. Ahora os queda a vosotros reflexionar y apareceré de vez en cuando por aquí. Lo que digo, me gustaría hacer 2 vídeos más y luego haremos la guía de alimentación, que bueno, ahí sí que sí, os organizo la vida, os doy pautas, os doy qué comer por la mañana, qué por la tarde, qué puedo hacer, qué no, cómo puedo cocinar esto y cómo no, y cómo organizar todo eso en una vida en la que no me quiero estresar por falta de tiempo, sino que alimentos se cuecen en menos tiempo, etc, etc, maneras de cocción, etcétera. Así que nada, gracias, hemos llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo o lo que sea. Venga, un besito.